Hermanos, ha llegado el momento de la proclamación de la palabra. Este es el momento importante del culto y vamos a concentrarnos. Yo le pido que quite todas las distracciones alrededor, que se concentre en este tiempo para escuchar lo que el Señor tiene para con nosotros en esta tarde. Para lo cual le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 139, Salmo 139, y que pueda leer usted conmigo, y si lo puede hacer en voz alta y en casa, pues hágalo. El Salmo 139, versículos 7 a 12. Entonces vamos a leer esta porción de la Escritura de Salmo 139, 7 a 12. El Salmo dice en esta porción: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Amados hermanos, en la dinámica de predicaciones de este tiempo que hemos ocupado para hablar acerca del decreto de Dios en primera instancia, hemos hablado también de la providencia de Dios para entender, conocer cómo es que el Señor está en el control de todas las circunstancias y que nada de lo que sucede ha sido motivos de la historia misma, de las circunstancias de la historia, pero todo lo que sucede está sucediendo por el decreto eterno de nuestro Señor. Eso ha sido muy halagador, ha sido una cosa muy buena entender y conocer el decreto eterno de Dios. Y también su providencia, esa providencia que para nosotros es muy importante porque para que el Señor cumpla su decreto se vale de la providencia. Todo está entonces bajo control y esa providencia santa que vimos nosotros la semana pasada tiene este asunto de preservarnos. Ya está esto en el control de Dios, de gobernar también sobre su creación, incluyéndonos a nosotros, y por supuesto está a cargo, incluso de manera concurrente, de nuestras propias acciones para llevarlo todo a su santo propósito, como lo vimos la semana pasada. Esta vez quise hablar acerca de otro tema doctrinal que me parece que es muy importante. Constantemente decimos que no debemos, por ejemplo, preocuparnos por las circunstancias de este tiempo, porque estamos en las manos de Dios. Recurrentemente hemos hecho esto, devocionales, escritos, videos cortos, videos largos, sermones. Ahora las redes sociales están plagadas de este tipo de asuntos que tiene que ver con que tenemos que estar tranquilos, no nos preocupemos, todo está en las manos de Dios. Y a mí me parece fantástico, creo que este es el deber de la iglesia, traer esperanza. Hay mensajes también que van dirigidos hacia el temor que tenemos que tener, entender la ira de Dios sobre la humanidad, y hay muchas cosas alrededor de esto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos que no debemos de preocuparnos porque Dios está a cargo, surge la pregunta si en verdad estamos entendiendo y si en verdad sabemos y si conocemos bien a este Dios que aparentemente está teniendo cuidado de nosotros. Es decir, ¿qué tanto conocemos nosotros a este Dios? Normalmente, en nuestro lenguaje cristiano decimos, Dios me cuida. Incluso decimos cosas a las personas a nuestro alrededor, que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Hacemos este tipo de expresiones. Y entonces apelamos al nombre de Dios y nombramos al Señor y le decimos a las personas que este Dios te bendiga a ti. Pero lo que yo quisiera hacer énfasis en esta meditación breve es ¿qué concepto nosotros tenemos de Dios? ¿Cómo es que conocemos a Dios? Si nosotros no conocemos bien a Dios, si no tenemos un buen concepto de Dios, si no entendemos cómo es Dios, entonces, ¿por qué hacemos este tipo de afirmaciones?
entiendo que el Espíritu Santo morando en nosotros nos confirma la presencia de Dios en nuestra vida, pero como creyentes sí nos vale, sí es importante que tengamos un concepto de Dios bastante más formado, y no por lo que se dice alrededor, porque el mundo construye un Dios a la carta, el mundo construye un Dios que no es el Dios bíblico, al cual nos hemos adherido y le hemos dado atributos que no tiene, o le hemos dado alguna característica que en verdad Él ni siquiera nos ha dicho que tiene o que puede, y no porque no pueda, sino porque no quiere hacer. Así que nosotros estamos concentrados en conocer a este Dios, y esa es la intención, la intención de esta pequeña meditación. ¿Cómo sentirnos resguardados entonces por un Dios que apenas conocemos? ¿Cómo sentirnos resguardados ante este Dios que apenas conocemos? Por eso es importante que nosotros podamos reflexionar sobre esto. ¿En las manos de qué Dios estamos? ¿En las manos de qué tipo de Dios estamos? Y podemos nosotros ver en la Escritura y encontrar promesas maravillosas, promesas que han sido importantes en la vida de nosotros, en la vida del creyente. Tenemos, por ejemplo, promesas como esta promesa del Salmo número 56 que meditamos sobre esto el miércoles pasado. Decíamos, por ejemplo, que el salmista decía: en el día que temo, yo en ti confío. Y nos llena el corazón de esperanza y decimos: claro, en el día que temo, yo en ti confío. La pregunta es, cuando el salmista dice en ti confío, ¿quién es este ti? ¿A quién se refiere? ¿Qué características tiene? ¿Por qué es tan capaz de cuidarme? ¿Por qué es tan capaz de darme la seguridad? ¿Quién es Él? Esa es una promesa linda, pero tenemos que encontrar a quién se refiere el salmista. Salmo 23:4, tan recurrido en este tiempo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién es tú? ¿A quién nos referimos con tú? Y todos podemos tener una imagen de este tú, a quién nos estamos refiriendo, pero la concepción que tenemos de ese Dios puede ser distinta entre ustedes y yo, entre el mundo cristiano. ¿A quién se está refiriendo el salmista? A este Dios al que queremos conocer. Y escuchamos ese otro pasaje tan recurrido en este tiempo: de el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos da un poco de dirección y nos habla que es altísimo y que es omnipotente. Pero ¿qué más? ¿Qué otras características tiene en manos de qué Dios estamos? La intención, amados hermanos, es que nosotros entonces lleguemos a conocer más a Dios. Y no solamente que lleguemos a conocer más a Dios por lo que nuestros padres nos han contado, por lo que románticamente nosotros pensamos que es Dios, por lo que la filosofía del mundo diga que es Dios. En esta gran oferta espiritual que tenemos en nuestros tiempos, pues hay una gran cantidad de dioses que están siendo proclamados, pero ¿cuál es el verdadero? ¿En qué Dios tenemos nosotros que confiar? ¿En un Dios bonachón que está buscando cómo darnos a nosotros las bendiciones y que nos cubra en campos de fuerzas espirituales? ¿Tenemos que creer incluso en un Dios o fabricar un Dios para nosotros de tal ira que está descargándola sobre nosotros para castigarnos de pecados tan terribles que hemos cometido? ¿En qué tipo de Dios tenemos nosotros que creer? ¿Cuál es el Dios bíblico? En realidad, nosotros podemos llegar a conclusiones importantes. Pero este Dios del cual nosotros hablamos no es un Dios que haya sido resultado de un concilio cristiano. No es un Dios que haya sido resultado de una reunión de diferentes personas, que todo el mundo haga una lluvia de ideas y al final sacar 3 o 4 conceptos de este Dios. El hombre mismo no puede definir a Dios por sus propias palabras, porque las propias palabras del hombre mismo son palabras que vienen de mentes y de corazones que todavía están sujetos al pecado. No podemos nosotros buscar una definición de Dios por las cosas que vemos y por las cosas que pensamos o por las cosas que nos imaginamos, sino tenemos que creer en ese Dios bíblico, en el Dios que se ha revelado, ese Dios que se ha mostrado en las Escrituras. Así que tenemos que acercarnos a este Dios que está revelado. Bajo este principio, amados hermanos, tenemos que llegar a este conocimiento y vamos a tratar de en esta meditación ir de lo general a lo particular y que tenga usted un poco de paciencia porque efectivamente tocaremos algunos puntos doctrinales con el único propósito de que podamos tener ese concepto del Dios
en el que debemos creer. No a ese Dios que Pablo estaba predicando a los atenienses, ese Dios no conocido, sino este Dios que ya es conocido por nosotros y que este es un Dios que se ha revelado. Hablando de esto, este maravilloso Dios en el que nosotros hemos creído, en el que nosotros creemos, el que debemos de creer, este Dios se ha revelado. Esa es una primera información importante. Se ha revelado a nosotros. Y se ha revelado, y desde el punto de vista de la teología, nosotros encontramos que esta revelación existe en la revelación general y en la revelación especial. Cuando hablamos, por ejemplo, de la revelación general, hablamos que este es para todo ser humano. Dios se ha revelado de manera general para todo el ser humano a través de su creación. De tal manera que nosotros contemplamos la creación y nos damos cuenta de la maravilla de Dios y casi nosotros llegamos a tener conceptos o ideas o expresiones que tienen que ver con esto tuvo que ser obra de una mente superior. Y entonces de alguna manera la naturaleza, hablamos de todo lo que está creado, pues nos revelan a Dios. Esta revelación general es una revelación que se da a toda la humanidad, sean creyentes o no sean creyentes. Los creyentes nos percatamos de esto y podemos alabar al Señor porque, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y alabamos a este Señor nosotros como creyentes. Pero como quiera que sea, Dios se sigue revelando. Y tanto se sigue revelando que incluso la gente no creyente puede percibir un ser superior. Un Dios equivocado, por cierto, pero un ser superior en medio de la naturaleza, en medio de la creación. Algunos han llegado incluso al extremo de los panteístas, de pensar que todas las cosas son Dios. Hay un árbol que es Dios, el agua es Dios, el sol es Dios. Hay que tener cuidado con eso. Pero verdaderamente la Biblia da testimonio de que Dios se revela de manera general a través de su creación. Pero la otra manera que tiene Dios de revelarse a nosotros, de manera más íntima, es otra. Nosotros podemos contemplar a Dios a través de la naturaleza y nos preguntamos, si nosotros vamos al mar, al bosque, a las montañas, y vemos y contemplamos y tenemos un tiempo considerable de contemplación, cuando salimos de ahí podemos decir, ya conozco a Dios. En realidad no. Tenemos una apariencia de Dios, tenemos una revelación de Dios, pero no le conocemos de manera íntima. Para que nosotros podamos llegar al conocimiento de Dios de manera íntima, necesitamos algo más que la revelación general, algo más que la creación. Para conocer a Dios íntimamente, no lo vamos a hacer a través del canto de un ave, no lo vamos a hacer a través del ruido de las olas del mar, no lo vamos a oír a través del viento que sopla en el bosque, sino que lo vamos a conocer de una manera muy particular, porque Dios se revela de manera especial. La revelación especial de Dios es aquel recurso que Dios ha puesto para nosotros para que le conozcamos de manera íntima. La revelación especial solamente está dada y entendida para todos aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y han sido llamados por el Señor eficazmente para ser salvos. De tal manera entonces que para nosotros, los creyentes, verdaderamente nosotros podemos contemplar a Dios en la naturaleza, pero le conocemos más íntimamente en la revelación especial. La revelación especial es su palabra. El Señor se revela de manera especial en su palabra e históricamente en su encarnación. Por supuesto, se ha revelado en la encarnación, se ha mostrado a nosotros históricamente. Pero tenemos el escrito bíblico, los 66 libros de la Biblia, en donde encontramos esa revelación especial, que toda la revelación se concentra en este Jesús encarnado y que nos habla de quién es Jesús, pero también nos habla de quién es Dios, siendo por supuesto Dios y Cristo, pues Dios. Y entonces encontramos ahí de manera íntima a Dios. Recuerde, no podemos conocer a Dios de ninguna manera íntimamente por la naturaleza. La naturaleza nos habla algo de Dios, pero de manera muy íntima, muy personal, muy puntual, tenemos que venir a las Escrituras. Ninguna persona que presuma conocer a Dios puede decir que le conoce si no tiene la revelación especial, si no tiene la palabra escrita, si no tiene el canon bíblico y no ha escudriñado esta palabra para conocer a ese Dios que presume conocer. Así que en la revelación general Dios se revela, pero en la revelación especial Dios se nos muestra tal cual es. Ahora, cuando nosotros, amados hermanos, nos relacionamos con alguien, cuando queremos tener esta relación íntima, tenemos muchas preguntas que hacer. Preguntas importantes. Cuando llegamos a conocer a alguien, algo nos importa.
Por lo menos queremos saber cómo se llama. Cuando nos relacionamos con alguien, decimos, bueno, ya le conocí, ya estoy relacionado con él, con ella, pero ¿cómo se llama? Y en realidad nosotros tenemos en la revelación especial cómo es que Dios se llama. Y nosotros tenemos en la Biblia todas aquellas menciones que se hacen acerca de este Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No dedicaré mucho tiempo en esto, pero Dios se ha mostrado a sí mismo, se ha revelado y ha dicho cómo se llama. Nosotros tenemos muchos nombres que podemos descubrir en la Biblia. Nombres propios, nombres de Dios y también nombres en relación con cómo se relacionaron algunas personas con Él. Pero de esta manera es que nosotros sabemos que Jehová, no solamente lo conocemos como Jehová, sino como Elohim, o como Elión, o como El Shaddai, o como Yahvé. Esta referencia bíblica no es una referencia, o esta referencia de nombres no es una referencia construida por nosotros por lo que escuchamos, sino porque nos ha sido revelado por la Escritura. Y conocemos su nombre y ahora nos dirigimos a Él no de manera impersonal, sino nos dirigimos a Él de una manera muy personal porque así se llama y además así quiere que le digamos. Si usted viene conmigo, se relaciona conmigo y me dice, hola Pedro, yo le voy a decir, pero yo no soy Pedro. Si quieres relacionarte conmigo me tienes que llamar por mi nombre, porque si no, no te voy a hacer caso. Dios se revela a nosotros por su nombre y conocemos sus nombres en el Antiguo Testamento y nuestras oraciones tienen que estar llenas de este nombre porque así es como Dios quiere ser reconocido por nosotros. En el Nuevo Testamento hay otros nombres que tenemos revelados que se revelan a través de Jesús incluso. Tenemos por ejemplo Kyrios, que es Señor, tenemos Pater, que es Padre, tenemos Dios. Es decir que tenemos una gran cantidad de maneras como Dios se revela y cómo se llama. Así que en esta revelación, en este querer conocer a Dios, ya sabemos que se revela a través de la Escritura, pero también sabemos que Él quiere que le llamemos de alguna manera muy particular. Por cierto, no lo trataremos ahora, pero cada uno de los nombres hablan de cada característica de Dios, como omnipotente, como soberano, como cuidador, como sustentador, como innombrable. De tal manera entonces que nosotros llegamos a conocer a Dios por cómo se llama. Quiero conocer a alguien, primero necesito saber cómo se llama. La Biblia nos habla de cómo es que Dios se llama a sí mismo. Nos lo revela y nos pide que así nos dirijamos a Él. ¿Se acuerda en el Nuevo Testamento? Jesús cuando estaba enseñando a los discípulos a orar, les dijo que cuando oráramos dijéramos, Padre nuestro que estás en el cielo. El salmista o los salmistas, especialmente David, tenía como nombre favorito para dirigirse al Señor como Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que nosotros entendemos pues cómo Dios se llama y cómo quiere ser nombrado. Ese es un conocimiento importante que solamente la revelación especial nos da. Pero además, no solamente cuando nos relacionamos con alguien queremos saber cómo se llama, sino incluso en el ámbito muy personal, cuando nos relacionamos con alguien, no es suficiente saber cómo se llama. Si usted se relaciona con una persona y se entera que se llama de alguna manera, esto no le dice cómo es la persona, qué gustos tiene, qué le disgusta, qué características particulares tiene. Necesitamos ir entonces un poco más allá, no solamente en la revelación de su nombre, sino ahora necesitamos que también nos revele su carácter, que nos revele sus cualidades, que nos revele sus atributos. De esta manera, cuando nos relacionamos con alguien, le preguntamos, ¿cómo eres? Una persona en nuestras relaciones interpersonales nos puede decir, yo soy alegre, yo soy enojón, o yo soy una persona paciente, y nos da cualidades, características particulares. Pues cuando nos relacionamos con Dios, nosotros le preguntamos al Señor, ¿cómo eres? Pero por supuesto que no vamos a tener en la revelación general un atributo de esta naturaleza de Dios. Dios no nos va a decir cómo es en su naturaleza necesariamente, sino la Escritura nos lleva de la mano para decirnos cómo es Dios. A este cómo es Dios le vamos a llamar atributos. Hacia allá quiero dirigirme para que podamos contemplar estos atributos de Dios en medio de esta situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se revela en la Escritura? Desde el punto de vista teológico y didáctico, tenemos que acercarnos a los atributos de Dios como aquellas cualidades o perfecciones que tiene Dios y que nos ha comunicado a nosotros, con las que se ha revelado a nosotros. Esos atributos, amados hermanos, los dividimos en dos partes.
en atributos comunicables y atributos incomunicables o no comunicables. Cuando hablamos de esos atributos comunicables, estamos hablando de todas aquellas perfecciones que Dios tiene, porque Él las tiene en perfección, y que son transmitidas a nosotros. De tal manera que si pensamos que un atributo comunicable de Dios es que Él es bueno, este atributo nos lo transfiere a nosotros y nosotros como Él podemos ser buenos. Y en esto consiste que somos hechos a imagen de Dios, en sus atributos. Él es misericordioso, yo puedo ser misericordioso. Él es santo, yo no solamente puedo, sino debo ser santo, porque así está en la palabra. Él es justo, puedo ser justo. Así que esos atributos que Dios tiene son perfecciones para Él que se transmiten a nosotros y nos las participa. Y nosotros podemos, por supuesto, tener esos atributos. Claro, no en perfección, pero por supuesto que los podemos tener nosotros en la medida que nosotros los podemos tener, pero no en la medida de Dios. Pero los otros atributos en donde voy a detenerme un poco son aquellos atributos no comunicables. ¿Cuáles son estos? Los atributos incomunicables o no comunicables son aquellas perfecciones de Dios que solamente tiene Él y que no nos las participa. Vamos, no solamente a nosotros, no la participa a nada de su creación. Son atributos exclusivos de Él. Y es tan importante decir esto porque los atributos no comunicables de Dios, sus perfecciones que solamente le pertenecen a Él, nadie, ni en el cielo ni en la tierra, pueden tenerlos más que Dios. Esos atributos no comunicables nos hablan de Él, nos dejan saber algo de Él y nos dan un motivo para alabarle y estar resguardados en buenas manos. Y que todas las promesas que hay en la Escritura encajen perfectamente bien en el carácter de Dios. ¿Cuáles son esos atributos incomunicables? No me detendré en cada uno de ellos, sin embargo los mencionaré y solamente en uno tendré un poco más de atención. Tenemos su primer atributo que es muy importante saberlo y conocerlo, que es el atributo de su autoexistencia. Este atributo de su autoexistencia tiene un nombre teológico un poquito más difícil. Se habla del atributo de la aceidad. Pero es el atributo de la autoexistencia. ¿En qué consiste este atributo de la autoexistencia o aceidad? Ese atributo de Dios por el cual Él es la base autosuficiente de su propia existencia y de su propio ser. Dios no es resultado de nada. En el mundo, nosotros estamos sujetos a esta ley de causa y efecto. Usted es el efecto de una causa. Sus hijos, por decirlo de esta manera, son el efecto de su causa. Y si nos vamos hacia atrás en todas las cosas, no solamente en el hombre, encontramos siempre una causa de un efecto, y esa causa se convirtió en un efecto y así hasta que vamos hasta atrás, pero topamos en un punto. Cuando llegamos pues a la creación del hombre nos empezamos a preguntar, Dios causa al hombre, pero a Dios ¿quién le causa? ¿Dios será efecto de algo? Tenemos que llegar a la conclusión bíblica de que el Señor no es causado por nada ni por nadie, Él se causa a sí mismo. Y así se reveló cuando Moisés le dijo, si voy a Faraón y me pregunta quién me manda, quién le digo, él dice, yo soy el que soy. A mí nadie me causa. Yo me causo a mí mismo. De tal manera entonces que esta es la aceidad, la autoexistencia de Dios. Él no es creado por nadie, absolutamente por nadie. Es la causa primaria. Aun y cuando decimos causa nos cuesta un poco de trabajo, pero Él es el originador de todas las cosas. Él es autoexistente. Juan 5:26, por ejemplo, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Se da cuenta? En la Biblia da testimonio de que el Padre tiene vida en sí mismo. Ahora, hemos dicho que este atributo no lo comunica a nadie. Nadie, amados hermanos, tiene vida por sí mismo. Nadie. Nadie es autoexistente. Nadie. Ni los ángeles del cielo. Absolutamente nadie. El único autoexistente, el único en esta condición, el único que se causa a sí mismo es Dios. ¿No es entonces seguro que nosotros podamos estar en las manos maravillosas de un Dios que no fue creado por nada, que existe por sí mismo? Y que porque existe por sí mismo ha sido creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas. A través del atributo de la aceidad o la autoexistencia, alabamos a un Señor maravilloso, que no está contaminado con ninguna cosa anterior, sino que se ha causado a sí mismo, ha sido autoexistente por siempre.
Pero por otro lado tenemos otro atributo que es el atributo también no comunicable de la inmutabilidad. Eso es muy sencillo, ¿no? Porque hablamos acerca de que Dios no cambia. Esta perfección en Dios es la perfección de Dios, en virtud de la cual Él es exaltado por encima de todo devenir y desarrollo, así como también por encima de toda disminución, y permanece eternamente. Ese atributo de la inmutabilidad es tan importante que lo entendamos porque Él no muta, Él no cambia. No cambia en su ser, Él no envejece, Él no está sujeto a la degradación. Él no cambia de ninguna manera. ¿Sabe qué? Ese mismo Dios que creó el cielo y la tierra sigue idéntico en su ser al Dios que nosotros tenemos ahora. Sigue siendo el mismo Dios de decreto, de providencia que siempre hemos conocido. O bueno, que conocemos ahora, pero siempre ha existido. No ha cambiado en su ser. La inmutabilidad también nos habla de que el Señor no cambia en sus atributos esenciales. Estamos hablando, por ejemplo, de que si Dios dice que es bondadoso, Él no ha cambiado este atributo. Si decimos que Dios es misericordioso, Dios no ha cambiado en ese atributo. Sigue siendo el mismo en sus atributos esenciales. Él no va adquiriendo nuevos poderes conforme va pasando el tiempo o la tecnología se va desarrollando. Él no va adquiriendo características particulares a partir del desarrollo de la humanidad o su deterioro. Él es el mismo. No cambia en sus atributos esenciales. Esto es maravilloso. Maravilloso. Pero por otro lado no cambia en sus decretos, en su decreto y en sus promesas. No cambia. Teniendo nosotros un concepto de este atributo no comunicable de Dios de la inmutabilidad, podemos nosotros entonces pensar que si Dios no cambia en estas cosas, en su ser, en sus atributos esenciales, en su decreto y en sus promesas, podemos nosotros saber que la Biblia, por lo menos todo lo que está aquí, que tiene promesas, son promesas que se van a cumplir porque Dios no cambia. Si Él dice que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del siglo, hermanos, eso no va a cambiar. Si Él dice que no va a destruir a la tierra por agua, por ejemplo, otra vez, eso no va a cambiar. Si el Señor dice que nos está resguardando bajo la sombra de sus alas, eso no va a cambiar. Porque Dios no muta, no cambia. ¿Sabe qué? Nosotros sí. Yo le puedo prometer algo, pero si usted se porta mal, puedo cambiar de opinión y entonces muto mi promesa. Cambio mi promesa. Dios no. Dios es inmutable. Es eternamente inmutable. No cambia. Como hemos dicho, ese es otro atributo incomunicable que Dios no le participa a su creación. No lo participa. Todo cambia. En este mundo, todo cambia. Nosotros cambiamos. La naturaleza está modificándose constantemente a partir de las circunstancias del mundo. Satanás, amado hermano, Satanás no es inmutable. Él cambia. Pero Dios no. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos. El que ha prometido venir por nosotros vendrá porque no ha cambiado su parecer. Porque no hay en él mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable. Y si Él ha prometido estar con nosotros, preservarnos, cuidarnos, y también con darnos la conciencia de que no hay nada que nos pueda separar de su amor, hermanos, no ha cambiado. Dios no ha modificado su promesa. Pero el tercer atributo no comunicable que quiero comentarles es el atributo de la simplicidad. Este atributo de la simplicidad es interesante, porque Él está libre de toda composición. Él no lo compone nada. Él no está construido de elementos. La simplicidad de Dios es tan importante porque el Señor, al no estar compuesto de nada, no está influenciado por nada. ¿Quién fue su consejero? Dice la Escritura. A Él no lo compone nada, ni las ideas, ni los conceptos, ni los elementos.
Él es un Dios simple, que no tiene de ninguna manera composición. Y por cierto, tampoco en su inmutabilidad, en ese atributo de inmutabilidad combinado con su simplicidad, no puede ser el movido a nada. Porque Dios es Dios y no está compuesto por nada. Nada le influye. Nada le hace cambiar de parecer. Nada le conforma. Nosotros no podemos decir ahora, caramba, bueno, Dios antes era muy bueno, ahora ya no ha sido tan bueno. ¿Y por qué ya no es tan bueno ahora? Bueno, porque las circunstancias han ido modificando su carácter. Eso es imposible. Ya dijimos que es inmutable, pero por otro lado también la simplicidad de Dios dice que no está compuesto por nada. Pero de aquí, hermano, vamos al último atributo que quiero dedicar un poquito más de tiempo en esto. El último atributo del que quiero hablarles y por el cual tenemos que adorar al Señor infinitamente es justamente esto: su infinitud o infinidad. La infinidad de Dios o su infinitud. Cuando hablamos de la infinitud o infinidad, decimos que a Dios no hay nada que lo contenga. Es infinito. Pero tenemos que partir un poco esto. Cuando hablamos de este Dios infinito, estamos hablando en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio. Cuando hablamos de la infinitud de Dios en cuanto al tiempo, tenemos que hablar de la palabra eternidad. Cuando hablamos de Dios en cuanto al espacio, tenemos que hablar de Dios en su inmensidad. Así que la infinitud, amado hermano, en cuanto al tiempo, eternidad, y en cuanto a espacio, inmensidad. Vea el concepto. Dios es eterno y Dios es inmenso. Eterno e inmenso. En cuanto al tiempo, nosotros tenemos este concepto de la eternidad. Dios es infinito porque no está tampoco contenido por el tiempo. Porque Dios está a cargo de la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, hermanos, el tiempo que dura la tierra es así comparado con la vida que Dios tiene antes y después del paso efímero del mundo. Cuando hablamos de eternidad, nosotros hablamos de que este Dios que está en este momento en medio de nosotros y que es infinito, es este Dios que estará con nosotros en la eternidad futura y que estuvo desde la eternidad pasada. Nosotros tenemos, por ejemplo, la promesa de la vida eterna. Sin este atributo de Dios de la infinitud al respecto del tiempo eternidad, no podríamos entender cómo es que nosotros viviremos con Él por siempre, porque si Dios no fuera eterno y tuviera un fin, nosotros no teníamos esperanza para el final de nuestros días. Si hablamos de este Dios eterno, si hablamos de este Dios cuyo atributo no comunicable es la infinitud y en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo es eterno, entonces nosotros tenemos la garantía, amado hermano, de que si un día vamos con Él, y bueno, no debo de decir si un día, sino cuando vayamos con Él, estaremos con Él eternamente. ¿Puede su mente limitada entender la eternidad? La mía no. Pero no hay ningún ser eterno. No hay nada de su creación que sea eterno. Absolutamente nada. El único eterno es el Señor. El atributo de la infinitud o de la infinidad en cuanto al tiempo es eternidad. Pero en cuanto al espacio, inmensidad. Cuando hablamos de la inmensidad, amados hermanos, estamos hablando de la capacidad que tiene Dios de estar en todos lados y al mismo tiempo. De ahí se desprende la omnipresencia. De estar en todos lados y saber todo, de ahí se desprende la omnisciencia. Porque Dios, pues, sabe todas las cosas. Y Dios está en todos lados. Nos podemos preguntar y hacernos quizá un cuestionamiento de Dios está en todos lados. ¿Pero Dios estará en la más mínima de las moléculas de la Tierra? Sí, porque el atributo de la infinitud en cuanto al espacio es que Dios es eterno. Ahí está Dios. Y si ahí está Dios, está bajo control todo, porque Él está controlando esta circunstancia. Si volteamos hacia el cielo, miramos las estrellas y nos preguntamos, ¿Dios estará más allá de lo que es posible ver para nosotros? La respuesta es sí, por supuesto, porque Dios es inmenso. El atributo de la infinitud en cuanto al espacio es que Él está en todas partes visibles o invisibles.
palpables o no por nosotros. ¿Será que Dios esté gobernando sobre este virus COVID-19? La respuesta es sí, porque uno de sus atributos de la infinitud tiene que ver con el espacio, la eternidad, y Dios está ahí y está en control de eso. La inmensidad es tan importante que no la podemos nosotros comprender. Es tan trascendente que no puede captarlo nuestra mente. Por eso el texto que hemos leído se asombra de este asunto. ¿Se acuerda que hemos leído este? Desde el principio el salmista está diciéndonos esto. Empieza el texto diciendo, y nada más se lo leo como referencia: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Imagínese la inmensidad de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice el salmista, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice él. Alto es, no lo puedo comprender. Por eso el salmista reflexiona en este maravilloso salmo al respecto de la inmensidad de Dios, que ya dijimos que contempla la omnipresencia y la omnisciencia. Está hablando y está diciendo, entonces, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, dice lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Podemos confiar en este Dios maravilloso? ¿En este Dios eterno, infinito en su ser? Como hemos dicho, este atributo de la infinitud no lo comparte con su creación. Nosotros, en cuanto al tiempo, no somos eternos. Por supuesto viviremos una vida eterna con Cristo, claro, pero tuvimos un principio. En cuanto al espacio, no somos inmensos. Somos limitados. Ni siquiera llegamos a comprender el pensamiento de Dios. Pero Dios no. Dios es eterno. Dios es inmenso. Es por esto, amados hermanos, que podemos poner toda nuestra confianza en este Dios maravilloso que se ha revelado a nosotros a través de estas perfecciones. Recuerde, Dios es autoexistente, es inmutable. Su atributo de simplicidad, que no está compuesto por nada, pero su infinitud. En cuanto al tiempo, es eterno. En cuanto al espacio, es inmenso. Por eso podemos afirmar con el salmista. Y lo tenemos que hacer. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien, versículo 14. Y versículos 7 y 8. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Sabe cuál es el propósito de una meditación de esta naturaleza? No es instruirnos en un conocimiento teológico que, por cierto, también es bueno, sino que podamos descansar en un Dios que se ha revelado a nosotros de manera particular en la Escritura, que conocemos su nombre y que nos ha participado sus atributos, que nos ha dicho cómo es Él. Y al decirnos cómo es Él, a nosotros nos debe de dar la garantía, la seguridad de que sus promesas se cumplen porque es inmutable y no cambia. De que estará con nosotros todo el tiempo porque es eterno e inmenso. Y que ese es un Dios seguro porque es autoexistente. Y sabemos que ese Dios no está compuesto por nada. En esta clase de Dios creemos. ¿En qué clase de Dios cree usted? Los que creemos en este Dios maravilloso, en este Dios eterno, inmenso, autoexistente, que no está compuesto por nada,
A este Dios alabamos. Ese es el Dios que está a cargo de nosotros ahora. No es un Dios de la imaginación. Ese es un Dios concreto, que podemos entender a través de la revelación especial. Ese Dios nos seguirá cuidando. Es este Dios que cumplirá su propósito en nosotros. A Él y solamente a Él le damos gloria y honra. Vamos a orar. Padre amoroso, no te conocemos, Señor, por ningún otro medio, sino por tu revelación especial. Ciertamente la naturaleza, los cielos nos cuentan cosas de ti. Pero la única manera que tenemos para conocerte íntimamente es tu escritura, esos 66 libros que has preparado para nosotros en tu decreto. Ahí sabemos cuál es tu nombre y nos dirigimos a ti, oh Altísimo, oh Soberano, Padre, Señor nuestro. Pero además reconocemos que tú, Señor, estás en control, que a ti nadie te hizo como a nosotros, sino que existes desde siempre y por eso nos sentimos en buenas manos. Reconocemos, Padre, que tú no cambias ni en tus promesas, ni en tu ser, ni en tu esencia, ni en tus atributos principales. Te alabamos, Señor, por eso, porque no te dejas llevar por las circunstancias del mundo, sino todo lo que has decretado y todo lo que has dicho que suceda, y todas tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Padre, gracias porque tú no estás compuesto por nada. Porque tú, Señor, de ninguna manera nada te ha influido para que existieras. Y Señor, muchas gracias porque tú eres infinito, porque eres eterno, porque eres inmenso y porque nosotros sabemos cuán maravillosas son tus obras. Así, Padre, nos sentimos seguros, resguardados, con la promesa de tu presencia eterna y permanente. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.